Bueno, empezamos con los ejercicios de los límites. Uno cuando le piden, digamos, calculado límite, en resumen es simplemente evaluar lo mismo que está acá. Es decir, donde uno ve una X la reemplaza por el número que le colocan acá, que en este caso la X equivale a un 2. Y en resumen la notación lo que es que el límite, cuando X tiende a 2, cuando se evalúa, da un resultado como tal. Que en este caso es esto. 2 a la 3 más 2 por 2 más 3 y todas las siguientes operaciones aritméticas. Y al final de aquí sobre 9. Aquí se aplica lo mismo. Evaluar más los límites. No cambia nada. Aquí lo mismo. Menos 3 a la 2 menos 9. Y aquí también. Donde se ve una X. Se cambia por menos 3. Y algo que hay que tomar en cuenta es que siempre el exponente, siempre que cambia la X, se coloca el número y dos paréntesis. Uno adelante y el otro atrás. Y el signo y el exponente se coloca fuera de esos dos paréntesis, como se puede ver acá. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque cuando usted evalúa, digamos, el exponente, al final queda positivo, porque menos por menos es más. Y en algunos casos, como en este, cuando usted evalúa, arriba queda indeterminado. Es decir, no basta solo con evaluar o con la aritmética para resolver el problema. Toca que utilizar más casos. En este caso es lo mismo. Donde se ve una X se cambia por un 4 y pasa exactamente lo mismo. Y donde hay un exponente se cambia por el número y dos paréntesis. ¿Para qué? Para no tener problemas con el signo. Y se operan todas las operaciones aritméticas de igual forma. No cambia nada. La segunda parte pide calcular los límites indeterminados. Por decirlo así, digamos, aquí se aplica lo mismo. La X, se coloca el número y dentro de paréntesis el número que nos piden. Y por afuera el exponente. Se evalúa y al final que nos queda 0, pero el 0 nos causa un problema porque es una indeterminación. Por lo tanto aquí ya empezamos a aplicar el álgebra y en este caso es muy obvio, es muy simple porque aquí mismo nos lo están dando. El primer exponente elevado a la 2 menos un número elevado a la 2, aunque el 25 no se vea como un número que es elevado a la 2, en realidad sí. ¿Por qué? Porque si yo en vez de 25 lo represento como 5 a la 2, ya tengo las dos expresiones como si fuera un binomio o una diferencia de cuadrados, como se puede ver acá. Es decir, cada pedacito está elevado a la 2, solo que a simple vista por el 25 no se ve. Es decir, que en la parte de arriba acá me quedaría x a la 2 menos 5 a la 2 sobre x menos 5. Y utilizando este caso de diferencia de cuadrados, simplemente puedo coger ese x a la 2 menos 5 a la 2 y partirlo en 2. X equivale a y la b equivale a 5. Simplemente utilizar esta fórmula y reemplazamos acá. Ya después, como tanto en el numerador, que es la parte de arriba, como el denominador, tenemos exactamente lo mismo que hacemos, simplemente anulamos los términos. Y al final nos queda que el límite de x cuando tiende a menos 5 es igual a x más 5 y al final lo evalúo. Es decir, cambio la x con el menos 5 y al final me da 0. Aquí, a pesar de que me da exactamente lo mismo, ya no hay tanta una indeterminación o ya el resultado, digamos, es más limpio, por decirlo así. No en todos los casos se lo van a pedir, pero es mejor saberlo hacer de las dos formas. Y también el otro detalle, la primera cosa que tiene que hacer cuando se ve un límite es evaluarlo. Ya después, si se procede a utilizar el álgebra para realizar los ejercicios. Aquí sería, digamos, exactamente lo mismo. Cuando lo evalúo, cuando tiende a 0, me da 0 sobre 0, que es otra indeterminación. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Utilizar el sentido común y le agregar el factor común. Si aquí puedo ver tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo el interno común, que es la x.
Si yo factorizo la x tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, me queda así: x multiplicado con x más 1 y abajo x multiplicado con 3x más 2. Yo como llegué a esa conclusión, porque en todos hay una x, es el término común. Es decir, si yo saco la x y necesito otro término para que me dé x a la 2, ¿cuál es? X. Y si yo saco la x y necesito otro término común para que me dé x, ¿cuál sería? Multiplicarlo por un número que no me lo afecte, que es 1. Y abajo sería lo mismo. Que necesito algo que sea igual a 3x a la 2, pero para que sea igual, ¿qué hago? Lo multiplico con x y con 3x. Y aquí me dice que necesito 2x. Como ya saqué la x, ¿qué es lo que me falta? El 2. Aquí los términos comunes serían x arriba y x abajo. Los anulo y al final me queda límite de x no tiende a 0 de x más 1 sobre 3x más 2. Y ahora sí, ya puedo decir que la expresión está más simplificada. Y a la hora de reemplazar, me da una expresión, un número normal, no una indeterminación. Aquí es exactamente lo mismo. Donde está la x la cambio por un 1 y al final me da un resultado numérico. Eso es lo que toca hacer en la cabeza. Cada expresión, primero evaluar el límite, cambiarlo por un número y después utilizar el álgebra en caso que no dé. Aquí en el caso cuarto es exactamente lo mismo. Evalúo y me vuelve a dar otra indeterminación. En el caso 5, evaluamos, cambiamos la x por el menos 1 dentro de paréntesis y hacemos todas las operaciones. Aquí sí nos da directamente un número. Es decir, si la primera parte que es evaluar nos da un número, simplemente dejamos el límite así. En la tercera parte nos indican que tenemos que calcular el límite. También, por decirlo así, digamos, aquí se aplica lo mismo, se evalúa, se ve si hay algún caso de factorización que se puede utilizar. Obviamente en la parte de abajo se puede utilizar el caso a a la 2 menos b a la 2, que es una diferencia cuadrada y se puede expandir. Y ver si lo puedo cancelar con algo de la parte de arriba, sino que acá hay un detalle. Aunque no sea muy evidente, hay un menos como factor común. ¿Yo qué hago? Multiplico toda esa expresión, multiplico no, es decir, saco el menos 1 de la expresión y se lo quito a cada parte, es decir, al 1, si le fuera, digamos, a colocar, si le fuera a quitar el menos 1, lo coloco menos 1, y a la x, si le quiero quitar el menos, le coloco la x. Al final, haciendo, digamos, como esta pequeña truco algebraico, ya puedo ver que tanto la parte de arriba como la parte de abajo son iguales, y ya sí los puedo cancelar. Y al final me queda menos 1 sobre x más 1 y reemplazo y me da un valor numérico. En este caso es lo mismo, evaluamos, pero acá ya hay otro detalle. Ya en vez de utilizar diferencia de cuadrados, utilizo suma de cubos. También porque eso depende, digamos, a cuánto está elevada la expresión. Por decirlo así, digamos, aunque el 8 no es muy evidente que esté al cubo, en realidad es 2 a la 3. Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Es decir, aquí la a equivale a la x y la b equivale al 2. Yo simplemente, ¿qué hago? Cojo esa a y cojo esa b, las reemplazo. Y al final me queda una expresión así, de esta forma más reducida. Y como puedo ver, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo los puedo anular. Y solo me queda este pedacito de acá arriba, que es x a la 2 menos 2x más 4. Ya como no lo puedo reducir más, ¿qué puedo hacer? Simplemente evaluar. Y como vemos, al final nos da 12. En esta expresión, primero que hacemos es evaluar. Y como vemos que después de evaluar nos da un número, un valor que es normal, decimos que el límite existe. Aquí, cuando evaluamos, que nos pasa una indeterminación de una. Es decir, que tiene que haber alguna forma algebraica de resolverla. Claramente,
En la parte de abajo hay un caso de factorización que es a x más bx más c. Se puede resolver de dos formas, con la cuadrática o buscando dos números que sumados me den 3 y que multiplicados me den menos 4. Que en este caso, ¿cuáles son? Más 4 y menos 1, porque 4 menos 1 me da 3 y 4 por menos 1 me da menos 4. Ya al tenerlo factorizado ya puedo cancelar tanto de arriba y de abajo y al final me queda 1 sobre x más 4. Ya como lo tengo supremamente reducido, ¿qué puedo hacer? Evaluar. Donde está la x, cambiarlo por el 1. Y queda 1 sobre 1 más 4, que sería un quinto. Aquí tenemos otro caso de factorización con diferencia de cuadrados y es muy obvio. Obviamente aquí al evaluar nos da 0 sobre 0 en determinación. Y el caso de factorización que la aquí es otra vez la diferencia de cuadrados. El 9, aunque no se vea que está elevado a la 2, en realidad es un número que ya todos conocemos, que es el 3 elevado a la 2, que 3 por 3 es 9. Por lo tanto, quedaría x a la 2 menos 3 elevado a la 2, y eso queda igual a qué? A x menos 3 y a x más 3. Como tengo tanto lo mismo arriba y lo mismo abajo, que puedo plantear que solo me queda x menos 3 y a la hora de evaluar me da cuánto, menos 6. Procedemos a hacer lo mismo en el siguiente ejercicio. Cambiamos la x por un número y al final igualmente me da una indeterminación. Si aquí podemos ver, hay un término común que se repite en cada término tanto arriba como abajo, y ese es la x. Listo. Que esa es la x. Lo factorizo arriba, lo factorizo abajo y lo cancelo. Al final me queda x más 4 sobre 3x elevado a la 2 más x menos 1. Ya en este punto yo lo puedo evaluar porque ya no lo puedo reducir más. Y al final me da un número normal que es menos 4, es decir, que el límite existe. Aquí tenemos que encontrar los límites. Solo que en este caso, como este límite es indeterminado casi por completo, ¿qué tenemos que hacer? Como está aquí en el 4.1, evaluar tanto por derecha como por izquierda. ¿Esto cómo se consigue? Digamos aproximándose al cero. Digamos, si yo me quiero aproximar al cero por la izquierda, tendría que hacerlo, digamos, con un número negativo. Es decir, empiezo en menos 0,1, menos 0,01 y así. Es decir, ir aumentando de a poquito, en poquito, en poquito, pero en el sentido contrario. ¿Para qué? Para llegar al punto más aproximado al que pueda llegar. Como podemos ver, cada vez cuando nos acercamos más a cero por la izquierda, nos da un resultado cada vez más grande. Por lo tanto, podemos decir que cuando la expresión sea igual a cero por la izquierda, va a ser más infinito, porque básicamente es creciente. Empezamos en 200 y acabamos en más de 20 millones. Por el sentido positivo o por el cero positivo, hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos aproximando más, más y más, y también el resultado es positivo. También hay otro principio: cuando el límite, tanto por la derecha como por la izquierda, tienen el mismo valor, podemos concluir que el límite existe. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? A pesar de que el límite, cuando se evalúa directamente, no nos da un valor, por la derecha y por la izquierda sí podemos encontrar un valor. Y eso es a partir de la aproximación. Y si tanto por derecha como por izquierda existe, es decir, el límite existe. Continuamos con el 4.2 y aquí hacemos lo mismo. Como en la hora de como en el ejercicio nos piden directamente evaluar por la izquierda, que significa ese 1 elevado a la menos, hacemos exactamente eso. ¿Cuál es el número más aproximado a 1, pero sin llegar a ser a 1? 0,99, y cada vez le colocamos más y más 9 para que nos dé un valor muy aproximado. En este caso empezamos en menos 50, menos 500, menos 5000, al final menos 50.000. Es decir, cada vez que nos acerquemos más vamos a llegar a menos infinito.
Y aquí simplemente es como evalúo cada una de esas expresiones en la ecuación. Y al final tenemos como resultado que nos da menos infinito. En este caso, en el tercer caso, exactamente igual. ¿Cuál es el número que se acerca más al 3 por la izquierda? Es 2,99. Y hacemos sucesivamente lo mismo. Evaluamos en la expresión y vemos que cada vez nos vamos acercando a un número negativo más grande. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es menos infinito y eso tiene el límite de este ejercicio cuando tiene por la izquierda. El punto 4 es exactamente igual, pero ya es por la derecha. Hacemos exactamente lo mismo, evaluamos en la expresión cada valor. ¿Cuál es el número que se acerca más a 3 pero sin llegar a ser 3, sin llegar a ser 3, 3,01? Y cada vez que le colocamos más ceros nos vamos acercando más. Y en este caso vamos viendo que cada vez que nos acercamos más el número va a ser más grande, por lo tanto cuando el límite por la derecha cuando tiende a 3, es decir, va a ser positivo. Aquí exactamente lo mismo, solo que el resultado va a ser menos infinito, que cada vez que me acerco más y más a cero va a ser menos infinito. Bueno, en este caso evalúo más y aquí es exactamente lo mismo, evaluar, ver el número que se acerca más por la izquierda, que en este caso sería menos 2,01. Aquí sería exactamente lo mismo. Y aquí sería exactamente lo mismo. Los únicos detalles se tener cuidado al evaluar. Y por lo último aquí, digamos, está una pequeña resolución, como tanto en este límite, tanto por derecha como por izquierda, es exactamente igual, es decir, menos infinito. Podemos concluir que el límite existe. Esa es la condición. Y ese es el postulado. Cuando el límite x de un número cualquiera por la izquierda es igual a un límite cuando tiene a x de un valor cualquiera por la derecha, podemos decir que el límite existe. Y aquí exactamente lo mismo. Por algunos casos no se pueden resolver los límites, digamos, por álgebra. Es decir, en este caso siempre nos toca sí o sí por aproximación. Este es uno de ellos. Y aquí sería exactamente lo mismo. Listo, en este caso, o como ya lo había mencionado, el problema es el mismo. Al evaluar, aquí no tengo forma de factorizar, simplificar. Y a la hora de evaluar, de una menor determinación. Para calcular el límite que debo hacer, básicamente evaluar tanto por derecha como por izquierda para encontrar si el límite tiene algún valor. Y aquí eso es lo que se hace. Se halla tanto su resultado por derecha como por izquierda para ver a qué límite tiende. Aunque en este es muy sencillo porque cuando miramos por la derecha vemos que es completamente indeterminado. Y esto porque pasa por la naturaleza de la raíz. Porque resulta que algo dentro de una raíz no puede ser nada negativo. Sí o sí tiene que ser positivo. Es decir, aquí al colocarle a la x un valor más grande, por ejemplo como 3,1, al final en la raíz me va a dar menos 0,1. Y como al ser un valor negativo, siempre me va a dar indeterminado. Así yo cada vez lo corra más, nunca va a pasar. Aquí es exactamente lo mismo, pero ya por este lado aquí no se va a dar la indeterminación. ¿Por qué? Porque yo cojo 3 menos 2,9, siempre me va a dar un número positivo. Así le coloqué más 9, el valor simplemente va a ir creciendo y va a tender al infinito. Pero nunca me va a dar indeterminación. En este que podemos concluir que en un lado es indeterminado y por el otro es infinito. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Como los límites son diferentes, tanto el de derecha como por izquierda, que podemos decir que el límite como tal no existe. Listo, aquí tenemos el siguiente ejercicio.
que son dos polinomios tanto arriba como abajo. Eh, digamos, en el caso cuando el límite tiende a infinito, hay un pequeño truco. Se coge, digamos, la parte del polinomio tanto arriba como abajo con el mayor exponente y con su mismo coeficiente, es decir, aquí el más grande es 3x a la 2 y el que más grande es 5x a la 2, es decir, se coge la parte que tenga la parte que tenga el exponente más alto, tanto arriba como abajo. Se utilizan y a la vez ahí se dividen y a la vez ahí se evalúan. Si nos dan determinación, ¿qué significa? Que nos toca utilizar álgebra para solucionar el problema. ¿Cómo se soluciona el problema? Muy sencillo, con otro truco. Se busca el mayor exponente de toda la expresión, tanto de arriba como abajo. Y en este caso es x a la 2. Yo cojo esa x a la 2 y la divido tanto en el polinomio de arriba como abajo. Haciendo esto, ¿qué hago? Que básicamente se excluyan. Es decir, que anulo varias partes que me causan problemas. Es decir, al colocarlo en el numerador como en el denominador, ya no tengo, digamos, el problema, porque, digamos, coloco x lados arriba y x lados abajo, se anulan de por sí. Pero yo hago esto con una simple razón, para tener la expresión mucho más sencilla y para tener la x también como denominador. Porque yo tengo un número sobre infinito, al final me da 0, pues que utiliza el truco. Y también para simplificar expresiones que tengan polinomios, digamos, alticos o mayores, para que solo me queden como números o coeficientes. Por ejemplo, que vamos aquí 3x a la 2 lo divido con x a la 2, al final me queda 3. Y 5x a la 2 dividido x a la 2 me da 5. Es decir, ya tengo dos coeficientes en vez de una expresión algebraica. Y aquí al final me queda menos 1 sobre x y aquí me queda 4 sobre x. Y la expresión se reduce. Se reduce de esta forma. Y da igual si yo tengo 2 sobre 0 elevado a la 2 o 4 sobre 0. Al final todo eso me da 0. Porque cualquier número sobre infinito me da 0. Y al final que me da simplemente que una expresión. Que es 3 quintos, que es un valor, que es un número al que puede tener un límite. Listo. Aquí hacemos lo mismo. Cogemos las partes más altas del polinomio. Y simplemente después las evaluamos el límite. Como al evaluar la determinación que tenemos que hacer, dividir todo con el mayor exponente. Aquí el mayor exponente, ¿cuál es? X. Y queda de esta forma. 2 dividido x, se cancela acá y queda menos 3 sobre x. Ya tenemos los coeficientes a este lado y a este lado tenemos los números dividido la variable. Y aquí es exactamente lo mismo. Un número dividido infinito siempre me va a dar 0. Este truco se hace solo cuando el límite tiene infinito y es para eliminar todas esas x que quedan en el numerador, que en realidad es lo que me causa el infinito. Cuando yo tengo la x en el denominador, yo que tengo una solución, porque un número sobre infinito siempre me da 0. Aquí es exactamente lo mismo. Cojo, digamos, los exponentes más altos, tanto de arriba como abajo, y los evalúo y al final que me da un límite. Límite no, una indeterminación. Aquí otra vez que hacemos, otra vez dividimos todo con el mayor exponente y exactamente lo mismo. Cancelamos términos comunes y al final evaluamos el límite. Aunque aquí ya no llegamos a una indeterminación, al final llegamos a 0. No porque llegue a 0 a veces significa que es una indeterminación. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Dividimos todo con el mayor exponente porque aquí nos dio una indeterminación, que en este caso es x a la 3. Dividimos, anulamos términos comunes y al final nos da esto, que es la versión simplificada. Y aquí es lo mismo, cada número dividido sobre 0, al final, dividido sobre infinito me da 0. Y al final me quedan estas expresiones que serían 2 cuartos. Bueno, aquí serían las gráficas.
Bueno, en esta parte tenemos las gráficas y en el otro lado tenemos la solución. Digamos que en estos ejercicios hay puntos muy curiosos porque cuando se le colocan un punto significa que es algo cerrado, por decirlo así. Si le colocan un punto significa que la función en ese punto vale lo que está en el puntico, es decir, aquí dicen que la función cuando vale 1 o cuando x vale 1 me están diciendo que la función cuánto vale 2. Pero este punto es engañoso. ¿Por qué? Que me está diciendo que exactamente en ese punto vale 2. Pero usted ve la función y la función por ahí no pasa por ningún lado. Es decir, la función en ese punto vale 2. Pero tanto por derecha como por izquierda se no sabe cuánto vale. Por ejemplo, digamos aquí si me voy por la izquierda me da 5 y si me voy por la derecha me da 5. Pero es 5 en un intervalo abierto y no cerrado. Es decir, me aproximo mucho pero mucho a 1, tanto por derecha como por izquierda y me da 5. Pero nunca voy a llegar a 1. Y aquí por decirlo así, digamos, cuando el límite, cuando la x tiende a 1 va a ser 5 y no lo de la función que es 2. ¿Por qué? Porque tanto por derecha como por izquierda tienden a 5. Es decir, que aunque aparentemente valga 2, en realidad vale 5. Y todo eso también depende del profesor como lo vea. Porque también para que un límite se cumpla la condición es sí o sí. Por derecha y por izquierda tiene que ser igual. Pero usted lo ve aquí, listo. Por derecha y por izquierda son iguales. Pero ¿cuál es el detalle? Que exactamente la función en ese punto vale otra cosa. Es decir, que el valor real del límite es 5 y no 2. En el punto B nos dicen, bueno, en el punto menos 4, ¿a cuánto equivale el límite? En realidad ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque básicamente por la derecha y tengo el valor, que es por acá, que es igual a 8. Pero por la izquierda no tengo ningún puntico repintado. Cuando ese punto repintado no existe o cuando ese punto abierto en esta parte no está, ¿qué significa? Que esa función ahí está volando. Básicamente. Listo. Cuando 4 tiende por la derecha y es menos 4, básicamente lo que está explicando que es 8. Y cuando el límite de menos 4 cuando tiende a la izquierda no existe. ¿Por qué? No tengo el puntico relleno. Cuando el puntico no está relleno significa que eso está volando ahí. Y tampoco está el punto abierto que me indica que eso va hasta ahí. En este caso, uno que puede hacer, preguntarle al profesor si la anotación está correcta o si a la gráfica le falta el puntico, porque esto es un engaño. Eso en realidad eso no sabe cuánto vale. Listo, el límite de X cuando tiene a menos 4 obviamente no existe porque tanto por derecha como por izquierda son diferentes. Listo, el punto C, una función abscosos. Listo, una función abscosos básicamente lo que me indica es que respecto a un valor se utiliza una función y respecto a otro se utiliza otra. Por ejemplo, digamos aquí, cuando x es mayor a 4 se utiliza raíz de x menos 4 y cuando x es menor a 4 se utiliza 8 menos 2x. Y aquí que nos piden, ¿cuánto es la función en ese punto? ¿Cuánto valen los límites de todo ese punto? Tanto por derecha como por izquierda como el límite final. En ese punto F4 nosotros que decimos que no existe indeterminado. ¿Por qué? Porque no tenemos como tal un puntico relleno. Al no tener ese punto relleno no tenemos como tal una garantía de que exista. Y tiene sentido porque usted ve la función y él básicamente que nos indica que existe para números mayores a 4 y menores a 4.
lo que me indica que puede el valor exactamente igual a 4 no existe. Ya después evalúo los límites como tanto por derecha como por izquierda. Como por derecha es 4,001 o valores cada vez más cercanos. Cuando lo voy evaluando cada vez más me dice que ese valor tiende a 0 por la derecha. Hago lo mismo por la izquierda y también tiende a 0 también. Como tanto por derecha como por izquierda tienen lo mismo, que podemos decir que el límite existe. Vamos con la D. Listo. Aquí sí se puede ver una función que está bien hecha, no como en el punto E, que eso estaba mal dibujado, porque una función realmente tiene que estar así, aquí con un punto y aquí con un punto cerrado, o con un punto, bueno, no cerrado, pero sí por lo menos sin pintar. ¿Por qué? Porque usted cuando no coloca el puntico, ¿usted qué está diciendo? Que eso está volando. Sí o sí necesita los dos círculos, tanto a donde termina como donde continúa, porque ese puntico lo que me indica es si lo incluyo o no lo incluye. Cuando una función no está ese puntico, significa que es un ejercicio de gancho ciego, pues que sí o sí le toca pedir en una gráfica que se vean los punticos, porque si no están los punticos, ya sean pintados y sin pintar, no hay una certeza de nada. Por ejemplo, digamos en esta es muy simple. Me dicen listo cuando la función en C, cuando vale la función cuando x es igual a 0. Me voy por toda la función y listo, ya sé, vale 7. ¿Por qué? Porque ya lo incluye ese intervalo. Y el mismo puntico me lo está diciendo. Me siento desde 0 hasta todos los valores que lo incluyan, sigue esta curva. Y se incluye este valor que es el 0, que es igual a 7. Listo. Voy por el otro lado, me dicen, bueno, cuando el 0 tiende por la derecha, ¿cuánto equivale? Me voy por toda la derecha, llega a 7. Sigo, me voy por toda la izquierda, ¿cuánto equivale a? Menos 5. Y como ya lo había hecho, cuando uno dice tanto por derecha como por izquierda, son valores muy cercanos, pero nunca llega exactamente al mismo. Y a pesar de que este ejercicio esté muy bien graficado, aquí hay un detalle. Se puede ver, digamos, aquí por derecha y por izquierda, los límites son diferentes, por lo tanto, ya se sabe, no existe. Y vamos con el último, el punto E. Bueno, vamos a colocar un poquito de zoom. Bueno, y listo, me dice que en el punto de la función cuando vale 1, listo, aquí sí está bien. ¿Por qué? Porque está el círculo y está bien pintado, por lo tanto me dice que el intervalo lo incluye. ¿Qué puede decir? Cuando la función tiene el circulito acá, ¿cuánto vale? Igual a 1. Listo, luego me preguntan cuando la x tiende a 1 por la derecha, es decir, por este lado de acá, ¿a cuánto equivale? Pues no llega a ser exactamente 1, puede ser un poquitico más que 1, pero sí se le acerca. Y es el 1 también, y lo incluye también el intervalo. Vamos con el 1 a la izquierda, es decir, por este lado de acá. Y por este lado de acá, es decir, ahí el intervalo no lo incluye, pero nos acercamos a qué? A menos 3. Listo. Luego me preguntan cuánto es el límite de x cuando tiende a 1. En realidad ahí el límite no existe. ¿Por qué? Porque tanto por derecha como por izquierda son diferentes. Y por último sería la notación. Notación, intervalos. En realidad todos los límites se resumen en esto que es muy sencillo, los intervalos. Aprende exactamente cuando es un círculo sin pintar. Espera un momentico. Cuando es un círculo sin pintar, es decir, que no lo incluye. Por ejemplo, digamos aquí que podemos ver. Y cuando el intervalo son dos circulitos sin pintar, es decir, ellos están entre 3 y 5, pero no toman el 3 y el 5. Cuando los dos están pintados,
si los toman, es decir, aquí voy hasta 2,99 hasta 4,99. No en todos los casos los va a incluir. En este caso, como ella, voy de 3 a 4,99 y aquí de 2,9 a 5. Y aquí voy de 5 hasta infinito, pero no incluyo el 5 directamente, sino que es más adelante del 5. Aquí sería al revés. No incluyo el 5, puedo ir de más atrás del 5 hacia menos infinito. Es decir, 4,90 no me acerco mucho. El punto de esto, porque es importante, porque cuando es un círculo abierto, es decir, no lo incluye. Cuando es cerrado, sí lo incluye. Es decir, círculo sin pintar, incluye el 3. Círculo pintado, incluye el 3. Y eso es al final de todo. Eso es lo más importante para tener de las gráficas. Tener toda esta parte de los intervalos bien aprendida. Y eso sería todo.